Bien, hermanos, continuamos con la serie del libro de Santiago. Hemos leído capítulo 2, versículo 14 al 19, y los invito a tener abierto durante todo el mensaje, la Biblia, en esta parte del libro de Santiago. El título verdadero del mensaje se los digo ahora. Pasa que, como anunciamos el mensaje en internet, por ahí puede prestarse confusiones por las personas que no saben y que no van a escuchar el mensaje, pero ustedes lo van a escuchar y les voy a explicar por qué. El título sería ¿Fe verdadera o la fe de los demonios? ¿Sí? Una ironía. Pero es la misma ironía que usa, podemos decir, Santiago, que dice: los demonios, el versículo 19, creen y tiemblan. Y creer está hablando de una especie de creencia como si fuera fe, pero vamos a ver que esa fe no salva. Entonces, vamos a ver hoy en el mensaje que hay muchas personas que dicen que creen en Dios, que creen en ciertas cosas de la Biblia, que creen en ciertas cosas de Jesucristo, pero al igual que los demonios, tienen una fe que no salva. O sea, una fe que no va a ellos, a los demonios. Esa fe, entre comillas, que es falsa, los mantiene en el infierno, en el abismo. Y los que andan sueltos por la tierra, por un tiempo, volverán a ese lugar. ¿No es cierto? Volverán, mejor dicho, en ese juicio final al lago de fuego. Y las personas que tienen algo, una creencia similar a los demonios, van a compartir su misma suerte, van a compartir su mismo destino, van a ir al mismo lugar de tormento. Uno dice, pero ¿cómo pueden los demonios creer? Pero vamos a ver cómo es esa creencia, ¿sí? Vamos a ver entonces en el mensaje de hoy tres cosas. Está basado como tema central el versículo 19, pero vamos a usar todo el contexto que hemos leído. Este mensaje es una primera parte de una segunda parte que va a venir el domingo que viene, que es el mismo tema, nada más que visto de otra óptica, que es la relación entre la fe y las obras. Hoy vamos a ver uno, que es una creencia correcta en Dios, o sea que Dios es uno, como dice el versículo. Segundo, vamos a ver qué es la creencia esta de los demonios. Y tercero, vamos a ver cuál es una fe correcta. Pero antes vamos a hacer una introducción. El libro de Santiago, como les dije, es un libro un poco difícil a veces en algunos aspectos, ¿sí? Y cuando se inició la Reforma, y que, bueno, ¿quién dio inicio a la Reforma del siglo XVI? Es decir, que se levantaran personas a predicar la gracia de Jesucristo en contra de lo que hacía la Iglesia Católica, que vendía la salvación por monedas en aquel tiempo que valían mucho, y como hacen hoy otros en días que te venden cosas a cambio de creer, pero no. La Reforma del siglo XVI, Dios fue el que dio inicio. No fue Martín Lutero, ¿sí? Pero hay que hablar algo de Lutero, pero lo aclaro por si alguno no lo sabía, que Dios en aquel tiempo levantó hombres por toda Europa, ¿sí? Que levantaron la Biblia en alto y le dijeron a la Iglesia Católica: es mentira lo que predicas, porque es más, trae gente a la Iglesia sin mostrarle el Evangelio de salvación y sin darle la oportunidad de que lean la Escritura. Bueno, Martín Lutero fue el que comenzó esto, ustedes saben, muchos de aquí, pero Lutero, yo quiero que a veces entendamos un poco el personaje histórico de Lutero. No es una persona que nosotros podemos decir digna de imitar en todas sus cosas, al principio por lo menos. Era una persona bastante inestable, ¿sí? Entonces ustedes se van a encontrar que alguno ha dicho, y cuando leen ustedes a veces por internet o algún libro, que Lutero consideraba a Santiago como una epístola que tenía paja, que se podía quemar, ¿sí? Buscando ese versículo que nos dice la Biblia de que aquel que edifica oro, plata, piedras preciosas, bien, y otro que edifica heno, hojarasca, paja, pasto seco, será quemado, no va a resistir el examen de Dios. Bueno, todos lo repiten eso y le digo que no es verdad. Lo de Martín Lutero fue mucho peor. Fue mucho peor, ¿sí? Realmente él dijo, y lo cito, ¿sí? Que en un prefacio del Nuevo Testamento de 1522 dice: por eso no quiero tener en mi Biblia entre los libros auténticos principales esta epístola. Él había dicho lo de que era algo mezclado con paja de Hebreos.
Y encima descarta a Judas, o sea, pone en duda Santiago, Judas, Hebreos y tampoco le gusta el Apocalipsis. Después cambió. Quédense tranquilos que después, en las ediciones tercera y cuarta y quinta del Nuevo Testamento, ya no habló más de eso, no pidió disculpas, eso hay que ver. Yo no he encontrado nunca que haya pedido disculpas por esto. Pero esto se lo digo para que cuando nosotros leamos a principios, si alguna vez lee a alguien de Lutero, tiene sus problemas. Pero Juan Calvino, que fue otro reformador, no, él aseveró la carta y encontró, fíjense en este versículo, ¿no? Por eso a Lutero no le gustaba. ¿Qué es lo que no le gustaba de este? Bueno, en especial el versículo que habla de la fe y las obras. Dice, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y nosotros sabemos que el mismo apóstol Pablo, o sea, parece que contradice a Santiago, pues dice, uno puede salvarse mediante la fe sin las obras de la ley. Entonces parecería que Santiago contradice, ¿sí? ¿Somos salvos por obra o por fe? Somos salvos por la fe. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Somos salvos por obras más la fe. Y algunos evangélicos también lo dicen así, aunque no tan patente, ¿sí? Te dice, vos te salvás, pero después tenés que mantener por las obras tu salvación. Es más o menos lo mismo. Pero la enseñanza bíblica general es que somos salvos por la fe sin las obras de la ley. Ahora, lo que hizo Calvino, en vez de decir como Lutero, lo saco de mi Biblia, fue diciendo, no, lo que quiere decir Santiago es un equilibrio. Es decir, que no te salva esa fe que es falsa, teórica. O sea, yo sé quién es Dios. Yo sé quién es Cristo. Yo sé algo de la Biblia. Yo entonces voy al cielo. No vas al cielo. Porque crees como un demonio, vamos a ver. Porque los demonios saben cosas. Porque han estado delante de la presencia de Dios. Pero ellos no se arrepienten. Ellos no se rinden a Dios. Ellos no reconocen el señorío de Jesucristo. Entonces Calvino explicaba, no se contradice Santiago. Lo que está diciendo es que aquellas personas a las cuales dirige la carta, que recuerdan, eran judíos dispersos por toda Europa, Asia Menor, Medio Oriente, le está diciendo, miren, la verdadera fe tiene que estar acompañada por obras. O sea, son la consecuencia necesaria de las obras, si no es una fe falsa. Ahí cito lo que decía Calvino, que está mucho mejor que lo que decía Lutero. Dice respecto a Santiago, él no dice si alguno tiene fe sin obra, sino si alguno se jacta de tenerla. Aún más claramente lo dice después, cuando burlándose de esta clase de fe, afirma que es mucho peor que el conocimiento que tienen los demonios. Y finalmente, cuando llama una fe muerta. Entonces, si nosotros leemos el versículo 16, perdón, no, el 16 no, el versículo mismo 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice? O sea, no es que tiene una fe sin obras. Si alguno dice tener una fe sin obras. Entonces lo que rescata Calvino es esa frase, diciendo que lo que está hablando Santiago es si alguno dice. Porque no es posible, ¿se entiende? Tener una fe verdadera sin obras. ¿Todos aquí tenemos fe en el Señor Jesucristo? ¿Amén? ¿Cuántas personas en esta ciudad dirán, yo tengo fe en el Señor Jesucristo? Muchas. Entonces, si vamos con Pablo, lo que dice, y hemos estudiado el libro de Romanos, diría, yo creo que voy al cielo porque Pablo me dice en la epístola que yo tengo que tener fe y soy justificado la fe sin obras. Perfecto. Ese es el primer punto, ¿sí? Pero también tenemos otro libro en la Biblia que nos dice Santiago, que nos dice, pero a ver, para que nosotros sepamos que tu fe es verdadera y para que vos mismo compruebes tu alma de que tu fe es verdadera, tenés que tener obras. ¿Y qué son esas obras? Bueno, son muchas. Acá pone un ejemplo Santiago. Pero principalmente lo que se está diciendo, si yo digo que tengo fe y no tengo una vida transformada, no tengo fe. Si yo digo que tengo fe en Jesucristo y voy al cielo, pero mi vida sigue igual que antes de decir que tenía información de Jesucristo, estoy perdido. Soy un pecador que simplemente puso acá en su mente algunas cosas, pero que no tiene la fe verdadera.
Vamos al punto primero. Y leemos el 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Esa parte. ¿Sí? Bien haces. ¿Está bien creer que Dios es uno? Por supuesto. Los judíos siempre, históricamente, muchos de ellos se jactaban diciendo, pobrecitos los romanos, pobrecitos los griegos, tienen 400 dioses. Nosotros tenemos un solo Dios. ¿Sí? Y creemos en el Dios verdadero, que Dios es uno solo. Bueno, podemos decir, como decía Santiago, a los judíos que le escribía, hacen bien creer que Dios es uno. Por supuesto que no lo dice acá, pero sabemos por la Biblia que ese único Dios, por la revelación del Nuevo Testamento, es un único Dios, pero ¿en qué? En 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, nosotros no creemos en 3 dioses, creemos un único Dios que en este misterio que se llama la Trinidad, la Santa Trinidad, tiene 3 personas. ¿Sí? El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Son 3 personas, no es Dios haciéndose pasar por 3 personas como cree una doctrina que se llama modalismo. Es un único Dios, pero uno dice, ¿pero es uno o son 3? Bueno, es lo único distinto a todo lo que encontramos en la naturaleza. Por eso es Dios. Por eso podemos definir a alguien único, como lo define la Biblia, pero que son 3 personas iguales en poder, gloria, atributos, pero se diferencian entre sí. El Padre envió al Hijo a morir en la cruz, a resucitar, para nuestra salvación. Y el Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo para convencer los corazones de pecadores como nosotros acerca de que necesitamos salvación en Jesús. O sea, crees en Dios y yo digo, puede haber personas que pueden definir bien la Trinidad y a pesar de eso no van al cielo. Por supuesto que una persona que no sabe lo que es la Trinidad, que no tiene idea o información de la persona de Dios, a esa persona le falta evangelio, le falta entender, ¿no es cierto?, cuál es la persona de Dios, cuál es la función de Jesucristo, etc. En el evangelio, cuando uno dice es acerca de Dios, acerca del hombre y acerca de, del arrepentimiento que tiene que haber y por qué Jesucristo fue a la cruz. Bueno, cuando hablamos acerca de Dios y acerca de Cristo, hablamos un poco de la Trinidad. Ahora, hay personas en el mundo que pueden estudiar la Trinidad como si fuera un sistema de los dioses griegos. Puede decir quién era, Apolos, puede decir cualquier otro dios griego, pero no por eso cree. O sea, lo define como un diccionario, como una enciclopedia bíblica. Y este es el peligro de muchas personas que dicen, yo creo en Dios. Sí, pero te vas al infierno. ¿Cómo te vas al infierno? Sí, crees que Dios es uno, crees que Dios es una Trinidad, crees incluso cosas correctas en cuanto a Jesucristo en el sentido de creer como que Jesús vino, por ejemplo, a morir en la cruz por los pecadores. Pero esa persona nunca dice, yo soy un pecador que necesita esa salvación. Simplemente entiende el sistema. A veces esto es complicado, porque supongamos, hay personas que vienen a la iglesia y es la voluntad de Dios que sea así, con pocos estudios y otras con muchos estudios. ¿Sí? Pocos estudios, personas que no saben leer mucho, es un impedimento para que entiendan la Biblia. Bueno, tienen que aprender a leer. Una de las cosas que nos damos cuenta de personas que son analfabetas o que nunca les gustó el estudio es que cuando se convierten empiezan a querer aprender a leer, empiezan a querer aprender. Si antes no tenían una lectura así, muy asidua, ahora buscan. ¿Por qué? Porque ese nuevo corazón lo da para buscar a Dios. Dios le da un nuevo corazón a la persona para conocer a Cristo, y lo conocemos como a Cristo, a través de la Biblia. Entonces nos damos cuenta de que una persona se convirtió por ese fruto, esa obra. Imagínense, la fe sin obra es muerta. Digo, yo tengo fe, ¿aprendiste a leer? No me interesa leer. Entonces no te interesa la Biblia, no te interesa la palabra de Dios. No, aprendí a leer. Ahí tenés la obra. La fe es la que lo originó y la obra de la consecuencia es que yo aprendo a leer para leer la Biblia. Ahora, en el otro extremo tenemos personas universitarias, personas que han tenido títulos o que han tenido dentro de la gracia común de Dios, ¿no es cierto? Como decimos, la gente dice la vida, pero nosotros decimos dentro de la gracia común de Dios, de que pudieran estudiar. Otros no han tenido esa oportunidad.
Pero teniendo esa oportunidad, ahí viene un engaño muy sutil, que yo siempre lo he visto como pastor. Vos le explicás el Evangelio y esas personas, o sea que me aprenden el versito, me aprenden, no es un verso lo que le digo, no, pero se entiende, se aprenden el sistema de estructura. ¿Sí? Es como si yo le diera, a ver, léete un clásico de los griegos. Y bueno, él se arma una idea, esa persona, de cómo es la creencia. A ver, examiná qué cree la religión hindú. Y esa persona me lo va a explicar. Y de la misma manera me puede explicar el cristianismo. ¿Sí? Me lo puede explicar casi como la inteligencia artificial. Pero no cree. Ese es el problema. No cree, porque cuando vos buscas una obra, ama los pecados, no ha dejado ninguno, y sigue metido hasta la coronilla en el mundo, en el barro de este mundo, pero con la creencia correcta, que a lo mejor la persona simple que recién comienza en el Evangelio no sabe definirlo con tanta claridad. Es más, podría darnos una persona de esta como si fuera un testimonio que oralmente, dice, a todos nos cerraría. Pero ¿qué nos fijamos como iglesia? ¿Qué es lo que nos manda la palabra de Dios a fijarnos para que alguien pueda ser miembro? No solamente decir que cree en Cristo, sino que ¿qué más? Que vive el Evangelio. Y ahí está la cosa. Cuando decimos que una persona nos fijamos y nos tomamos a veces mínimo un año para decir que vive el Evangelio, es lo que estamos buscando decir, a ver, dices que tienes fe, entonces venimos como Santiago y decimos, muéstrame tu fe a través de tus obras. Porque si no te lo traigo a Santiago y decir, a ver, así que vos tenés fe, mirá lo que dice acá. Bien, hay muchos que creen que Dios es uno, los demonios creen y tiemblan, pero mostrame tu fe a través de tus obras. Y yo veo que si vos tenés fe y vivís amando, por ejemplo, persiguiendo el dinero de este mundo, y tu objetivo de vida parece es vivir para siempre acá. Si decís que tenés fe en Cristo y moralmente seguís involucrándote con parejas y cayendo en fornicación o en lascivias o en muchas otras cosas, decir, muéstrame tu fe. Ah, no la tengo, es fe teórica. Si una persona dice que tiene fe y sigue defraudando al prójimo, sigue en malos negocios, robando de alguna forma, o peleándose con otros, muéstrame tu fe por tus obras. Y la persona, ¿saben qué? Esa fe falsa no tiene nada que mostrar. Entonces, creer que Dios es uno es bueno porque es la parte del Evangelio que me va a dar pauta para poner mi fe en lo que es correcto, no en lo que es incorrecto. Y lo correcto es Jesucristo. Pero ¿cuántas personas, como vuelvo a decir, creen, o por lo menos no es que creen, sino que te muestran un esquema correcto de Dios, te muestran un esquema correcto del Evangelio, pero sus vidas no cambian? Usted puede decir, ¿hasta qué punto puede haber eso? Yo siempre me lo pregunté. ¿Hasta qué punto parece, a ver, esta persona entiende muchísimo del Evangelio? Digo, tiene que estar Dios ahí para que entienda. Pero no me canso de sorprender de personas que deslumbran con su conocimiento de las cosas de Dios, pero no cambian. Y no se sorprendan de esto. O sea, ¿hasta qué punto puede avanzar el hombre impío? Bueno, en un alto grado, no digo en un grado total, porque la Biblia nos dice que el hombre natural, en pecado, no puede entender las cosas que son de Dios. Pablo nos decía eso en Romanos, pero hasta un cierto punto puede entender y nos deslumbra con eso. Diciendo, esta es una persona salva. Pero cuando vas a examinar su vida, decís, pero no, su vida contradice todo lo que cree. ¿Cómo es posible? Bueno, hermano, es posible. Y Santiago lo sabía. Y dice, así que ustedes, compañeros judíos que están dispersos por allí, creen que Dios es uno, somos monoteístas desde que Dios nos dio la ley, ¿sí? Dejamos los dioses de los egipcios. Siempre fueron, así que me habéis servido, le dice Dios a Israel. No, ustedes traen al Dios Renfán, ¿sí? Que trajeron de Egipcio. Y después, cuando entraron a la tierra prometida, empezaron a adorar a los Baales, que eran los dioses de los amorreos, ¿sí? Entonces, si vamos a la verdad, Israel siempre fue politeísta. Solamente en esas excepciones donde caminó bien, donde hubo reyes buenos, como David y Salomón, que lo llevaron, y otros que vinieron después, lo llevaron correctamente a adorar al Dios correcto, un único Dios que prometía salvación en un Mesías. Ahí estaba la revelación de Jesucristo. Ahora, Jesucristo vino al mundo
Y estos judíos dispersos por allí, dicen, yo creo que Dios es uno, ahora sé que es una Trinidad. Bien, eso no te salva. Eso es lo que está diciendo Santiago. Eso solo no te salva. Y como si fuera poco, Santiago pisa el acelerador y se mete con la parte de los demonios. Vamos a esa parte, la segunda parte. ¿Sí? Una creencia como la de los demonios. ¿Por qué los demonios creen y tiemblan? ¿Cómo se usa la palabra creen? Recuerdan que Santiago es una persona muy irónica, dije, ¿no? Lo sigue siendo acá. Los demonios creen y tiemblan. Vamos a ver primero por qué creen y después por qué tiemblan. ¿Por qué creen? La cuestión es muy simple. Esos demonios no fueron siempre demonios. En algún momento eran ángeles. En algún momento muchos de ellos servían en el trono de Dios, veían la gloria de Dios, estaban delante de su presencia. Ninguno más que los demonios conocían que Dios es un ser trino en tres personas. Hasta los demonios sabían cuál era el plan de Dios al enviar a Jesucristo y quién era Jesucristo al tomar, ¿no es cierto?, naturaleza humana. Por eso se nos dice en dos pasajes de la Biblia, son un calco, Marcos 1:24, Lucas 4:34, los dos dicen exactamente lo mismo. Y estas son las palabras de un demonio, escuchen bien, o de un coro de demonios, porque eran varias quizás, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Habla en plural, después termina en singular, pero a veces había varios demonios en una persona, por eso digo que podían decirlo en coro. Pero supongamos que fuera un demonio. Ese demonio antes era un ángel. Antes de rebelarse junto con Satanás y de adorarlo a Lucifer, que era en su momento, ¿sí? Por lo tanto, fue expulsado del cielo junto con el cabecilla de los ángeles, que ¿quién es? Hoy lo conocemos como el diablo, pero en su momento era Lucifer. Según Apocalipsis interpretamos, no vamos a entrar en ese pasaje, pero que era casi una tercera parte, un tercio de los millones que deben haber sido en el cielo. Entonces, ese demonio estaba en la presencia de Dios. No tenías que explicarle quién era Dios, quién era el Hijo, quién era el Espíritu Santo. Él lo sabía perfectamente, sabía, porque en su momento tuvo un conocimiento perfecto, ¿no es cierto?, de los atributos de Dios, que nosotros muchas veces estudiamos. Ellos ya lo sabían. O sea, no hacían falta que leyeran Arthur Pink para leer los atributos de Dios, no hacía falta que leyeran teología sistemática, no hacía falta nada, porque ellos sabían y son, o sea, encima de eso, seres más capaces que nosotros en fuerza y demás, pero ahora es un ser caído ese, es un demonio. Ahora fíjense cómo es esta creencia. Sé quién eres, el Santo de Dios. Qué bien, eso lo podríamos decir nosotros. ¿Quién es Jesucristo? El Mesías, el Santo de Dios. Pero ¿qué dice antes? Que tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno, y lo ata a una palabra terrenal, ¿sí? Que esa siempre fue la duda del diablo y de los demonios. ¿Podemos hacer caer al Hijo de Dios encarnado, al que se crió en Nazaret? Pero ahí dice, ¿qué tengo que ver? ¿Vieron cuando a alguna persona le hablamos de Dios? ¿Qué tengo que ver con esto? No me hables. Pero te estoy hablando de Cristo por el bien de tu alma, te vas a perder en el infierno. No tengo nada que ver con eso, te dicen. Ahí vemos la misma reacción demoníaca en las personas, en los seres humanos. Ustedes tendrán muchas personas que le han hablado, familiares, amigos, compañeros de trabajo, en la escuela. No tengo nada que ver con eso. Y Jesús, cuando fue y se aproximó un demonio, el demonio dijo, no tengo nada que ver contigo. Claro, quería dejar en claro, obviamente lo dejó en claro. Ahora, los demonios creen y tiemblan. ¿De qué manera está creyendo el demonio? Él tiene conciencia de la existencia de Dios. Y no solamente tiene una conciencia de una existencia como si fuera una existencia vaga, tiene un conocimiento, ese demonio, que uno de los mejores cristianos sobre la tierra podría tener en el conocimiento de quién es Dios, porque él estuvo allá, en el cielo. Ningún
Bueno, podemos decir, Pablo sí fue arrebatado hasta el tercer cielo. Bueno, pero sacando excepciones, ninguno de nosotros fue al cielo, ¿no? Sabemos que solamente Jesucristo, quien bajó del cielo, subió al cielo. Y Dios le ha dado revelaciones a Pablo, a Juan. Pero sacando esas excepciones, yo no creo que esas personas dicen, tuve un sueño y estuve en el cielo. O, no sé, me desmayé y fui por unos segundos al cielo. Miren, Dios nos ha dejado su palabra para que veamos el cielo a través de su palabra. Ahora el demonio estuvo en el cielo, vos no estuviste. Conoce infinidad de cosas más que vos y aún así se va al infierno. Se va al infierno, mejor dicho, está en un lugar así. Pero no quiero entrar en este tema de los demonios, pero sí, hay demonios que están presos y hay demonios que están sueltos. Cuando estaban esos seres, digamos, había un endemoniado que era de la región de Gadara, que era el endemoniado gadareno, que tenía una legión de demonios dentro, aproximadamente, o sea, miles de demonios, ¿sí? Son 6.000 una legión, pero su nombre era legión, ¿no es cierto? Tenían miles de demonios. ¿Y qué le pedían a Jesús Nazareno? Que no querían tener nada que ver. En otra parte nos dice, bueno, no queremos que nos mandes al abismo. Queremos estar sueltos en la tierra. Entonces permítenos ir a los cerdos. ¿No? Antes de nada, porque ya que seguramente ellos ya sabían, tú eres el santo de Dios, habrán dicho también, y nos vas a expulsar de esta persona. Entonces queremos quedar en la tierra porque es mucho mejor que estar en el abismo. Mándanos a los cerdos, pero lo que ellos no contaban era que los cerdos iban a salir todos corriendo, imitando como cerdos, y se iban a tirar a un precipicio e iban a caer al mar, y cuando esos cerdos dejaron de respirar, esos demonios volvieron al abismo. ¿Sí? Sea que estén en el abismo, en la tierra, y que creemos que Satanás al final del tiempo va a ser soltado, como dice la Escritura, desatado para engañar más, es un radio de acción que tiene él y los demonios, pero indiferentemente, estén en el abismo, estén en la tierra, paseándose, o cuando terminen en el lago de fuego, destino final, esos demonios saben un montón de Dios y se pierden. Entonces, podemos ver que esa fe, vamos a llamarla una fe falsa, ¿sí? Se entiende que la fe de los demonios no existe. Es una fe falsa, pero lo usamos como una forma retórica, podemos decir, la fe de los demonios. Como decir, los demonios creen. Bueno, como dice Santiago, pero es una creencia sin arrepentimiento y confianza. O sea, ese demonio que sabe de la existencia de Dios y de Cristo, el Santo de Dios, no entrega su vida, ¿sí? Es una creencia, podemos decir, intelectual, no que la aprendió, sino que la vio, a diferencia de muchos que se pueden aprender intelectualmente el plan de salvación sin creerlo, pero no establece una relación salvadora con Dios. O sea, es igual que esas personas que saben, pero no establecen una relación salvadora porque no confían en Cristo. O sea, ¿cuál es el medio que Dios ha dado a los hombres para acercarnos a Él? Jesucristo. El que rechaza a Cristo, ¿pero en qué sentido lo rechaza? Puede saber muchas cosas de Cristo, pero no confía su vida en sus manos, ni se somete a su señorío. ¿Vieron cuando hablamos la otra vez de creer en Jesús como Señor y Salvador? Van unidos. Porque si yo digo, yo creo, pero no me someto al señorío, es una creencia de demonios. Fíjense, una forma de refutar esa falsa creencia de que puedes ser un cristiano carnal y después sos un espiritual. Vos refutás eso diciendo, miren, si vos podés decir, yo creo, pero no me interesa someterme a Jesucristo, los demonios hacen lo mismo. El que cree de verdad se somete a Jesucristo. Entonces los demonios no tienen esa fe con un arrepentimiento y confianza. Es una fe falsa porque no produce cambio. Los demonios siguen siendo tan rebeldes como el día que fueron expulsados del cielo. No hay un demonio que sea un poquito menos rebelde. Es más, yo creo que con el paso de los siglos, su furia contra Dios, instigada también por Satanás, se va haciendo cada vez mayor y contra su iglesia. Entonces, es una fe falsa que no produce cambios. Y anotalo. Si muchos conocés que dicen que tienen fe, yo no sé si todos los que tenemos aquí tenemos la fe. Si digo, tengo fe,
¿Tuve cambios? ¿Dios transformó mi vida? Ah, no, entonces igual que el demonio, vas camino a ser su compañero en el lago de fuego. Y tercer punto dentro del segundo, ¿no? Porque no pasamos al tercero, es una fe, ahí viene la parte del temblor, de temor a la condenación. Quiero detenerme en esto porque es muy serio. Muchas personas dicen, yo creo porque no quiero ir al infierno. Te vas a ir al infierno igual. ¿Cómo? A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Yo quiero creer en Cristo para no ir al infierno. Te vas al infierno igual. ¿Por qué? Porque si tu fe solamente es, quiero tener fe para no ir al infierno, pero seguir pecando, no es una fe, o sea, es una fe falsa con cierto temblor a la destrucción. Cuando dice Santiago que los demonios creen y tiemblan, en otra parte de la Escritura que no hemos leído, uno de los demonios dice, has venido a destruirnos antes de tiempo. O sea, ellos ya saben que tienen la sentencia. No saben bien la fecha de la sentencia, no la saben, solo sabe Dios, el día del juicio final, pero ellos saben, fíjense, creen hasta el juicio final. Uno dice, ¿cómo puede ser? Creen en el juicio final. Has venido a destruirnos antes de tiempo, vamos a ser destruidos eternamente. Y le dijeron a Jesucristo, ahora que estás en la tierra, no nos molestes. Ya vamos a sufrir en la eternidad, pero ahora déjanos hacer nuestro trabajo aquí en el mundo. Entonces, esos demonios tiemblan porque, aparte de conocer quién es Dios, saben que Dios es justo, es santo, y cómo va a condenar eso. Y saben lo que es el infierno, el abismo, saben, o pueden intuir lo que va a ser el lago de fuego que van a inaugurar ellos junto con los seres humanos que no creyeron en Jesucristo. Ellos saben eso. Y cuando piensan un poquito en aquel día, tiemblan. Pero después siguen haciendo de las suyas, ¿o no? Ninguno se arrepiente. Hay un demonio que se arrepienta. Eso me hace acordar a muchas personas. Por un tiempo están temerosos. Uy, estoy haciendo las cosas mal y si me muero ahora voy al infierno. Ah, después se me pasó. Y sigo haciendo lo mismo de siempre. Entonces esa creencia no sirve. Es una creencia que sirve, es la de decir, Señor, veo en tu palabra y creo que Jesucristo es el santo, pero a diferencia del demonio, yo me rindo a Él. Yo le doy mi vida. No me importa mi vida. Yo sé que soy débil, que puedo pecar y que puedo volver, pero confío en que tú me rescatarás. Confío en que tomarás mi vida en tus manos y que tu Espíritu Santo va a obrar en mí lo que yo no puedo hacer. Me entrego completa e incondicionalmente en tus manos y te reconozco Señor y Salvador. Esa persona se salva. Esa persona se salva. La otra forma, esa creencia temerosa, diciendo, no, tengo que hacer las cosas bien porque me voy al infierno. Es triste, no va a salvar a nadie eso. Es más, es una especie de obra esa falsa fe. Vamos al tercer punto. Y hacemos énfasis en lo que ya he dicho al final, una fe correcta. En lo que he expresado recién, ahora lo reafirmo para terminar el sermón. Una fe que confía en Cristo. Lo tenemos en Efesios 2, 8 y 9. Una fe que realmente pone a Jesucristo como el objeto de esa fe y fuera de Jesucristo no hay salvación. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir, es una fe que confía. Y en la confianza está la entrega. Es el ejemplo muy sencillo de los niños, que no sé si lo hacen ustedes, pero a veces hay que tomar ciertos riesgos, que dicen, tírate y lo van a agarrar. Tírate, están en una mesa, no algo que se tire de algo muy grande, pero ¿se tira o no se tira? ¿No? Se tiran. ¿Por qué? Porque confían en su papá, su mamá, especialmente en su papá que lo va a agarrar fuerte, no se le va a escapar. Confiar es dejarse caer en las manos del Salvador, con la fe de un niño, con una fe sencilla que dice, yo confío, no hay saber la gravedad, a cuántos metros de altura estoy, si mi papá hoy tiene las manos resbaladizas, no piensa nada de eso, el niño, mi papá me va a agarrar, mi papá me va a agarrar, lo sé, y a lo mejor instintivamente se tira, sin grandes pensamientos, y el papá lo agarra.
¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? A todos aquellos que digan, confío en ti y me suelto y dejo de confiar en mí mismo. Y no quiero ni siquiera ir con los demonios. Tengo miedo al infierno, por supuesto, pero quiero amarte a ti. No quiero amar al mundo. No quiero amar mi pecado. No quiero amar mi propia vida. Quiero amarte a ti y me abandono. ¿Ustedes creen que Dios va a decir así, se va a cruzar de brazos, se va a correr y va a caer ese niño en el piso? No, no va a suceder eso, ni nunca ha sucedido. Todos aquellos que confían en Cristo, todos aquellos que se abandonan a los brazos de Dios, Él los va a sostener, no solamente el día que se tiraron en sus brazos, durante toda su vida. Esa es la confianza que tenemos. Los creyentes no hemos abandonado a los brazos de Dios. Y si hay alguien aquí que no se ha abandonado a los brazos de Dios, que lo haga hoy, porque hoy es el día de salvación, hoy es el día en que uno puede decir, yo mañana no sé si vas a vivir y si yo voy a vivir, pero yo estoy seguro que si yo muero, iré con Dios. ¿Por qué? Porque me he abandonado en los brazos de Cristo. La verdadera fe es una fe que produce obras. O sea, es como que vienen unidos. Tenés fe y realmente la fe, podemos decir, muestra, digamos, las buenas obras, muestran la autenticidad de la fe. Brevemente vemos lo que decía Santiago. Pone un ejemplo típico de Santiago, ¿sí? Siempre está el tema de los pobres y eso. Si un hermano, versículo 15, o una hermana estuvieran desnudos y tuvieran necesidad de mantenimiento cada día, y si alguno de vosotros le dijere, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le diré las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Eso no es fe. Si algún hermano padece necesidad y alguno de nosotros le dice, bueno, hermano, voy a estar orando por vos. ¿Cómo te puedo ayudar? A ver, te quedaste sin trabajo, estás enfermo y no tenés, no sé, movilidad. Todos vamos a llegar en algún momento, quizás, en nuestra vejez, a incapacitarnos, ¿sí? Entonces, todos en algún momento, estas personas no estaban desnudas, ¿entienden? Es un figurativo de decir, a lo mejor tenían ropa, pero el frío que hacía, hoy justamente no hace frío, pero ustedes saben el frío que hizo, ¿sí? No tenían con qué abrigarse. Y no era la fe de un cristiano decirle, bueno, hermano, que la pases calentito, ¿sí? Y no le diré las cosas que necesita, o que tenga hambre, que eso es mucho peor quizás, que no sé, entre tener frío y tener hambre, ¿qué es peor? Pero imagínense una combinación de las dos cosas, y una persona que es cristiana no ayuda a su hermano. Bueno, Juan, ¿sí? De forma similar, digamos, recuerda eso cuando dice en Juan, 1 Juan 3:17, porque el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo permanece el amor de Dios en él? ¿Se dan cuenta que Juan siempre va por el lado de qué? Del amor. Santiago diría, ¿cómo es que tenés fe? Juan, de otra óptica, dice lo mismo. ¿Cómo es que permanece el amor? Los dos están diciendo, Juan y Santiago, ¿cómo es que sos creyente? Si realmente no te interesa a tu hermano. Pensemos esto, hermanos, en sentidos más pequeños, en cosas diferentes, porque Santiago, ustedes siempre buscan el ejemplo de máxima, ¿sí? Siempre es así Santiago, y siempre con los pobres. Bueno, Dios lo inspiró por el Espíritu Santo, acá Santiago escribirá la epístola así, pero seguramente debe haber muchas más relaciones en el sentido de que yo pueda pensar acerca de que, ¿por qué no me preocupa mi hermano? Aquellas personas que dicen que creen en Cristo y permanecen en su individualismo, es, digamos, está bien, es lícito cuestionarle su cristianismo. Porque el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, si una persona vive en su individualismo y no le interesa los hermanos, no le interesa estar cerca de la congregación, no le interesa ayudar a otros, a veces comienza por estar cerca de la congregación, uno dice, ¿dónde está la fe y el amor de Dios en él? ¿Dónde están sus obras de cristiano? Dice tener fe, pero no lo está demostrando. Entonces, la fe correcta es una fe que produce obras.
Y tercer punto, dentro del tercer punto, es una fe que persevera. Mateo 24:13 nos dice de perseverar hasta el fin, ¿no? Entonces la fe genuina no es la de temporada. ¿Vieron que hay temporadas de cosas? Temporada de vestidos, de ropa, de calzado. Según es otoño, invierno, primavera, verano. Hay muchos que parece que tienen fe por temporadas. Es mi temporada de fe. Otro día, de predicar el Evangelio, otro día querés compartir cosas, o ves que desaparece, desapareció, no asiste más. Pero ahora tengo una buena temporada, ahora vengo. Esa no es una fe verdadera. Muchas personas vienen a decir, sí, yo creí en Dios de chico, después me aparté, después me fui, después vine, vine. Esas personas que van y vienen, ¿sí? Que usaron un yo-yo, ¿recuerdan cómo es el? Sube y baja. Vamos a decir, mira, esa no es una fe verdadera. Una fe verdadera es aquella que persevera. Desde el punto de vista de Santiago te puedo mostrar mi fe por mis obras. Ahora, ¿qué me estás mostrando en obras cuando tu fe es por temporada? Dios no te va a enviar al cielo por temporadas. No vas a pasar una temporada en el infierno, una temporada en el cielo. Hay dos caminos, nos dice Jesús. Vas a través de Él al cielo, que es el único camino a Dios, o vas al infierno. No se puede poner un pie en ambos caminos. No se puede ser cristianos por temporada. Entonces, repasando, la fe que es correcta es la que confía en Cristo de todo corazón, es la que produce obras y es una fe que es constante, que persevera. Termino con esto. Un ejemplo para que cerremos el mensaje, y estoy parafraseando algo muy parecido a lo que dijo un pastor que se llama Miguel Núñez, ¿sí? Un ingeniero civil. Tenemos un puente acá en Rosario, es el puente Rosario Victoria, espero lo hayan visitado, es una obra muy grande, ¿verdad? Alguien la tuvo que planear. Supongamos que haya sido un solo ingeniero, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se graduó ese ingeniero? ¿Antes de construir el puente o después de construir el puente Rosario Victoria? Antes. Si no, posiblemente yo no pasaría con el auto si se va a graduar después. No es como que, construyó el puente Rosario Victoria y le dieron el título de ingeniero. Fue así, le dieron el título de ingeniero y quizás pasó muchos años practicando y diseñó el puente Rosario Victoria. Lo mismo pasa con la fe. La fe es recibirse, es estudiar, es todas las cosas, podemos que tienen relación, ¿no es cierto? Como aquel ingeniero que dice, bueno, me gradúo y ahora sé cómo hacer un puente. Por eso el que tiene fe sabe cómo hacer buenas obras. Las buenas obras nunca le van a dar la fe, sino que la fe le van a dar las buenas obras. Entonces te pregunto, ¿tu fe muestra un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de verdad y un cambio de vida? Cualquiera de los que está acá puede contestarse la pregunta. La hago de nuevo, porque es muy importante. ¿Tenés fe? Ok, bien, tenés fe. ¿Tu fe muestra un arrepentimiento verdadero y un cambio de vida? Y segunda pregunta, hoy no tengo tres, tengo dos preguntas. Creyente, ¿tu fe se demuestra en acciones concretas de amor y servicio hacia los hermanos, hacia tu prójimo? ¿O nos estamos quedando en el terreno simplemente de la teoría? Decía el pastor Charles Spurgeon, del siglo XIX, allí donde hay buenas obras, donde no hay buenas obras, dice, no mora el Espíritu de Dios. La fe que no produce buenas obras no es fe salvadora, no es la fe de los elegidos de Dios, no es fe en lo absoluto y en el sentido escritural. Hermanos, que realmente podamos decir, tengo fe, pero la puedo demostrar. Aquí están mis obras. Aquí están la obra transformadora que Cristo ha hecho en mí. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén.